están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Muy bienvenidos sean a este TV Podcast. Estamos en el número 68 y la verdad es que pues yo ya perdí la noción del tiempo. Yo ya no sé si es híjole, qué rápido llegamos a los 68 o híjole, cómo te has tardado para llegar a este número, pero no importa, aquí estamos. Mi nombre es Raquel Guerrero Viguri y les doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes en este espacio que no pretende ser más que un lugar, un pretexto para la reflexión que ustedes puedan ya sea compartir conmigo y con la comunidad de ratones de televisión, de gente que gusta pensar y reflexionar de alguna manera lo que consume en las pantallas audiovisuales y todo lo que vemos alrededor también que sucede en torno a los contenidos audiovisuales, pero si no lo hacen con nosotros, pues que también sea el pretexto para que ustedes lo piensen, lo reflexionen y lo comenten con su familia, con sus seres queridos o con la gente que tienen en el trabajo o etcétera, yo que sé, con quién lo quieran compartir, pero el chiste es que esto sea un proceso de conciencia sobre lo que recibimos en las pantallas audiovisuales, que hoy nos están llegando estímulos no nada más de la televisión, sino prendemos el celular y desde que abrimos el ojito ya tenemos contenidos en nuestra mano, en nuestro teléfono, en nuestro dispositivo. Entonces hay que tener esta conciencia para consumir, para platicarlo, para entenderlo y para disfrutarlo, que al final de cuentas ese es el mayor éxito. No se trata solo de enojarse y decir qué horrible, nos atacan. No, disfrutémoslo y gocémoslo. Ay, oigan, qué cosa, no apagué esta cosa. Bueno, después de esta breve introducción, quiero platicarles que es septiembre ya y les digo que yo estoy un poco malita de la noción del tiempo, pero me da mucho gusto que ya sea septiembre y es que este mes es el mes en el que Ratona de TV cumple años. Este concepto que quizás les haré después un blog, la verdad es que no sé si hacer un blog, si hacer un texto, si hacer un video de YouTube o si hacerlo en el podcast. Ustedes me dirán qué les gustaría, nada más como para darme el mero gusto de compartir con ustedes este concepto de dónde nació, cómo fue, por qué creé Ratona de Televisión, que en realidad se resume a ratos de ocio, pero va más allá de eso. Y pues no sé, a mí me da mucho gusto porque lo que empezó como un blog ahora ya ha tenido pues otra forma. Ahora mi manera de expresión después de 14 años pues ha adquirido más bases, el hecho de que en el camino se me atravesaran dos tesis y trabajos alrededor de esto y una manera diferente de platicar con más bases, con más justificación, con autores, etcétera, que me hacen sentir más segura y sobre todo más respaldada de las cosas y de las opiniones que externo para todos ustedes, ¿no? Que es un poco parte de la profesionalización que ha tenido uno para esto y no simplemente sentarme a hablar de televisión por el mero gusto de hacerlo y de que me gusta, que es así, pero bueno, con otras bases. Esto ha sido Ratona de TV y para la gente que no conozca el concepto, lo invito a que entre a www.ratonadetv.com y que me siga en mis redes sociales porque, bueno, pues aunque en este momento utilizo la página como un lugar en donde ustedes pueden encontrar todos los contenidos que genero, realmente esto empezó siendo un blog y ya hace mucho tiempo que no hago un blog específicamente, o sea, algo como más personal, escrito para la plataforma, que debería yo de hacerlo, pero oigan, como que no me da tiempo de todo en la vida. Y lo que sí es que si ustedes quieren seguir consumiendo estos contenidos, bueno, tienen el podcast que ya están ustedes aquí. Hay algunos videos en YouTube que también pueden encontrar y de hecho el podcast se sube a YouTube también y ahí pueden encontrar algunas listas en donde hablamos de aplicaciones de televisión, hablamos de algunos programas en específico, tengo algún concepto de blog de estos en video
de cosas que yo he estado haciendo, como la parte de la docencia en esto que tiene que hacer en comunicaciones, etcétera. Y también tengo la parte escrita, que en este momento se alimenta mucho más de las colaboraciones que estoy teniendo con la revista Tierra Adentro, que es una revista de corte cultural, que es a nivel federal. Ahora se publica únicamente de manera digital, pero me han permitido todo este año tener colaboraciones con ellos y he platicado o he escrito acerca de desde cosas como Aristemo, que fue este fenómeno que salió alrededor de la telenovela de Mi marido tiene más familia, y también, por ejemplo, una reflexión sobre Paco Stanley y todo lo que fue alrededor de su muerte. Y también acaba de salir hace algunas semanas un texto también alrededor de un evento de aniversario luctuoso, pero de Juan Gabriel, de que cómo este personaje estuvo interactuando todo el tiempo, toda su carrera con las pantallas. No me meto mucho en temas de que si la homofobia, de que si su música, esos temas realmente no son parte de mi análisis, sino que este hombre era un performance, era un showman, que era realmente la experiencia de gozarlo, era muy visual, tenía uno que verlo, y esta es la relación de la que hablo en mi texto. Así que si ustedes quieren, entren a www.ratonadetv y léanlo. Es un poco largo, pero les juro que va a valer la pena. Lo tienen que ver, leer con audio, porque hay muchos videos para explicar cada una de las cosas que voy diciendo, pero se hace un rato agradable, se los prometo, y de eso va Ratona de Televisión. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Bueno, pues porque además de todo y de invitar a la gente a que consuma mis contenidos, a que vayan si ustedes tienen esta curiosidad también, o si están inmersos en carreras como comunicación o mercadotecnia, que conozcan también mis textos, y uno de ellos es el libro de formatos audiovisuales del siglo XXI, que pueden comprar en Amazon, y que es un recorrido de los formatos audiovisuales, tanto de la televisión como del internet, que me faltan, creo que me he dado cuenta que todavía me faltan muchos. Es la bondad de tenerlo en Amazon y de poderlo estar modificando para que ustedes tengan las versiones más completas posibles. Y en realidad todo esto forma parte de un concepto que hoy en este podcast me voy a permitir esta licencia de ser un poco más relajada, y como en aras de celebrar todo esto que se ha logrado, y sobre todo este año que ha sido maravilloso para mí con los podcasts, de tener invitados, y que los que vienen van a estar buenísimos. Pero en esta ocasión quise hablarles de un temita más personal, más bonito. Y de hacer un recuento, no es tanto como un análisis profundo ni nada, vamos a hacer un recuentito bonito, y me gustaría muchísimo que si ustedes tienen o saben de más, bueno, pues que también lo vayamos haciendo parte de la conversación. Y es que les voy a platicar de algo que me atañe por muchas cosas, que es el tema de los perros. Los perros no han escapado de ser un contenido, sobre todo hoy en día, maravilloso, y que jala rating y gente a las pantallas audiovisuales. Se dice que de las cosas más vistas, por ejemplo, en YouTube son videos de gatitos, obviamente, que te dan mucha ternura. Pero los videos de perros no son menos solicitados ni socorridos. Y la verdad es que, por ejemplo, yo tengo una dinámica muy divertida con mi esposo. No nos compartimos en redes sociales nada así de notas periodísticas, nada. Nosotros compartimos videos de perritos, nosotros compartimos cosas divertidas, porque de repente las vemos juntos en casa, y la verdad es que tenemos una tendencia a amar a los perritos muchísimo, porque tenemos una perrita en casa. Yo la he puesto en algunas ocasiones en mis redes, que se llama Tocotina, pero en realidad, bueno, tanto él como yo tenemos historia de tener perritos antes de Tocotina, ¿no? Entonces, realmente yo quería también aventarme un poco el gol, porque esto me atañe, porque además de todo lo que yo hago en mi labor de estar en esto del análisis mediático, también tengo un emprendimiento con temas de perros, y eso me hace también estar muy cerca del tema y estar muy al pendiente del tipo de cosas que surgen alrededor del tema de los perritos.
Y me ha llamado mucho la atención porque quizás antes no salíamos del entrenador de perros y de César Millán, que estuvo en no sé cuántas temporadas en el entrenador de perros, que la siguen pasando, por ejemplo, en Imagen TV. Y la verdad es que yo me sigo enganchando porque, pues, me encanta ver estos casos de pronto en donde uno no nada más es testigo de un caso, sino que aprende, y de eso vamos a estar platicando con este tema. Y porque pensé que en algún momento se había quedado un poco atorado esta posibilidad de explorar más el tema de los perros de manera audiovisual. Pero estoy en el error totalmente y últimamente he visto cosas maravillosas y lo traigo a colación ya no nada más porque bueno, pues obviamente por esta licencia de hacer cosas bonitas para este podcast, porque pues estamos de aniversario en este mes y no sé qué, sino además porque viene septiembre y en México es una fecha quizás un tanto complicada, al igual que diciembre, porque son las fiestas patrias. Y hay un tema que si ustedes son dueños de perros sabrán el conflicto que existe con el tema de la pirotecnia y lo nerviosos que se pueden poner los animalitos. Y aquí quiero empezar con esto porque lo que quiero hacer en este recuento es hablar de formatos, para que más o menos entiendan de qué estamos hablando a la hora de hablar de formatos audiovisuales. Aquí voy a platicar de dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Uno es un canal así, tal cual, que surgió en el 2012 que se llama Dog TV y que este año empezó a circular ya en los sistemas de televisión restringida de México, especialmente en Easy TV, en lo que era Cablevisión, y los usuarios de Easy pueden tener este canal, tienen un mes de prueba y luego lo contratan. ¿Y de qué se trata Dog TV? Y que suena como de risa loca, pero créanme, no lo es. Que es un canal dedicado a tener programación especial para que ustedes, por ejemplo, si tienen perritos pero salen a trabajar y no les gusta que el perrito se quede solo o que se quede estresado o lo que sea, le pueden poner este canal que tiene una programación que según toda la literatura que hay alrededor de lo que ellos promueven, está totalmente certificado, pensado, planeado, aplicado y aprobado por perros, que toda la programación está basada en imágenes y sonidos que relajan al animalito, para que uno pueda estar seguro que el perrito pues se queda tranquilo a la hora de que, no sé, nos vamos al trabajo, salimos todo el día, nos vamos a donde sea y que el perrito no se quede mal. Esto a mí no me parece nada tonto, en el sentido de que cuando yo empecé a educar a mi perrita Tocotina, en ese momento yo tenía 2 trabajos y era para mí muy difícil dejarla solita, que era cachorrita, porque lloraba mucho. Y alguien me dijo, déjale prendido el radio, sobre todo radio hablada, para que escuche voces y se sienta acompañada, lo cual me pareció una idea formidable. Y desde entonces pues se me quedó la costumbre de que cada vez que yo salía le dejaba a la perrita, y además, bueno, es un poco un tema también de que, bueno, pues se oyen voces y de pronto parecería como que la casa no está tan sola, entre comillas, ¿verdad? Y yo no sé si le ha hecho bien o no. Yo lo que hacía es que le ponía las cosas que a mí me gustaban. Evidentemente yo no tengo hijos, pero es un poco pensar como que cuando las mamás tienen frío creen que los hijos tienen frío y los tapujan todos y les ponen suéteres y cobijas y tal. Bueno, yo así, que a mí me gusta oír pues programas variados de información, ¿verdad? Como Maxine Goodside y todo esto. Bueno, todo eso es lo que yo le dejaba a la perrita. Entonces de pronto sabía yo que podía conversar con mi perrita de temas interesantes para mí, porque ella lo sabía, ¿verdad? Bueno, independientemente de esta babosada, sí entiendo perfectamente esto de que uno suele dejarle compañía al perrito, ya sea a partir del radio o de la televisión. La perrita de una amiga, por ejemplo, mi amiga le pone las caricaturas, le pone 11 niños y así, y de pronto no es una mala estrategia.
Y yo estuve viendo en el canal de YouTube, porque pues yo no tengo acceso a la programación, aunque en Roku también está la aplicación, pero obviamente son de estas aplicaciones pagadas. Entonces no tengo 100% derecho a toda la programación, pero lo que sí se ve en el canal de YouTube de Dog TV está bien bonito, son clips chiquitos en donde te dan una probada realmente de todo lo que es la programación pensada para los perros, y entonces no nada más son imágenes preciosas que a lo mejor los perros no la ven, o sí, yo no tengo experiencia de que mis perros vean la tele, pero sí sé de casos de perritos que miran fijamente la televisión y entienden lo que pasa en las pantallas, sino que también se acompaña de ruidos, de sonidos de bebés, de sonidos de agua, de sonidos relajantes para las mascotas, y que de alguna manera esto apoya a que el animalito esté tranquilo y apoya en casos específicos como esto de la pirotecnia que les digo. ¿Qué otra cosa hay? Aquí estamos hablando de un canal, de una programación 100% dedicada a ellos o a este tópico, que además obviamente, por lo menos en el canal de YouTube, tienen pequeños clips con información de, por ejemplo, el chef de perros, entonces cómo hacerle los premios, cómo hacerle unas croquetas, etcétera, ¿no? Se va aderezando de todo esto, y de alguna manera me parece que, aunque es ambicioso y aunque la gente podría decir, ay, no, o sea, no inventen, no, créanme que el tema de los perros es cada vez más socorrido. Afortunado o desafortunadamente, no lo sé, hay cada vez más personas que deciden no tener hijos y que, o por alguna razón no tienen hijos, y que emocionalmente mucho de ese cariño, de esos afectos se van hacia una mascota. Entonces, este no es un tema tan descabellado que haya gente que incluso plantee que un canal sea específicamente programación para perros. Como tampoco se descarta, y ahí sí lo tengo que decir porque sobre todo a finales de año me parece que ha sido una de las estrategias más inteligentes que ha hecho un canal como Nat Geo, que obviamente todo el criterio del canal tiene que ver con eventos, tiene que ver con, últimamente pues lo han hecho más en reflexión un poco a lo que era la revista, sobre la cuestión de los lugares visualmente, de conocer como estos espacios que normalmente no nos presentan desde una estética muy bonita. Y bueno, pues como canal de televisión se ha diversificado, no nada más a ponernos como estas fotografías más audiovisuales de los lugares que pueden ser muy exóticos o muy lejanos, sino también de otras realidades que incluyen a los animales desde muchas perspectivas. Y obviamente en estos casos ya están empezando desde hace muchos años a meter el tema de los perros como mascotas y como animales que también de alguna manera pueden ser usuarios de alguna manera del canal. ¿Y cómo digo esto? Porque, como les decía yo, tanto, sobre todo en las fiestas de diciembre, y espero que también vaya a suceder para este fin de semana, que en México pues vienen las fiestas patrias y es un cueterío espantoso, lo que hacen es que ponen una hora de programación con música clásica e imágenes bonitas para los perros, basándose un poco en esta premisa del Dog TV y de todos estos estudios que hay de que hay música en particular que relaja a las mascotas. Entonces ellos, Nat Geo, lo que han anunciado año con año cada vez que hacen estos especiales es poner a todo volumen esta música en el lugar donde se deje al perrito guardado, si es que tenemos una fiesta o si es que salen, si se queda en un cuarto específico, que le pongan a todo volumen este canal para que el perrito pueda un poco inhibir el sonido de los cohetes y pueda sentirse un poco más relajado con el tema de algo que es muy sensible para sus oídos, porque son ruidos muy estruendosos. Entonces me parece que son dos maneras mucho más amplias de entenderlo, tanto un canal de televisión que apela a que sea el compañero del perrito. No es porque el perrito le vaya a cambiar, hay perritos muy abusados, no creo que apelen a eso directamente, pero sí a que la experiencia de el perrito en solitario pueda ser más amena, y si ya uno utiliza el recurso de poner voces o de poner sonidos, pues que sean pensados específicamente para ellos. Esto yéndonos a lo macro. Ahora bien, ¿de qué otras maneras existe la presencia de los perros en las distintas
pues plataformas u opciones que tenemos para el entretenimiento o etcétera. Bueno, hay un montón. Me quiero ir con lo primero que la gente tiende un poco a pensar siempre en Netflix como ficción y como documental. Y tal cual lo ha hecho. Ha tenido a bien este año traer 2 producciones de las muchísimas que sacan, y eso ya es un tema que yo odio mucho porque me molesta de verdad que sacan tanta programación, porque de pronto hacen tantos programas que son para nichos específicos que a veces uno no los encuentra tan fácilmente y hacer la curaduría es bien complicado. Pero hay 2 programas particularmente que me llamaron la atención hablando del tema de perros, que yo no soporté mucho, no todos. Y les voy a decir por qué. Yo soy muy mala para ver cosas de perritos, porque termino siempre en el llanto total. No me pueden llevar a ver películas de perritos porque siempre termino llorando, soy demasiado aprensiva. Y entonces hay algunas cosas que obviamente apelan a las emociones. El tema de los perros siempre va a apelar a las emociones. Veía yo un documental donde entrevistaban a varios productores de televisión gringos y escritores también, y hubo uno que escribió la serie del Fugitivo, que al final la cancelaron, pero que decía que él sabía que los picos de audiencia más altos que se registran siempre en un programa es cuando hay una presencia o de niños o de perros. Y entonces él cuenta como en el primer capítulo del Fugitivo que pusieron a un grupo de audiencia para que pudiera calificar y ver si el programa pasaba de piloto y ya lo autorizaban a la televisión, a la cadena que estaban ahí trabajando, que justamente cuando él al final de ese primer capítulo puso a un perrito, la audiencia se disparó y las emociones y la gente dijo aprobado. Aunque la serie la cancelaron, pero él mismo dice, yo sé que ese recurso es totalmente un disparador emocional y lo voy a usar, lo usó y tuvo efecto. Y obviamente poner perros ya ahora ya no nada más es un disparo emocional de empatía, de decir, ay, un perrito, sino que ya tenemos más referentes para sentirnos en identificación con cosas que vemos. Y entonces yo empecé a ver esta primera serie de Netflix que se llama Amigos Caninos. Vi el primer capítulo y me gustó. Es una serie documental que tiene 6 capítulos y que es un poco lo que ha estado haciendo Netflix con respecto a, no sé, que si los tacos, que si la comida, y que tienen esta sensación de hacer un serial que abarque distintos puntos de vista de distintas naciones desde un mismo tema. Lo han hecho mucho con la comida y en este caso de Amigos Caninos lo hacen obviamente con los perros. Desde plantearte casos de perros que están entrenados para avisar de enfermedades, por ejemplo, epilepsia y todo esto. Entonces, cómo son entrenados, cómo es el proceso de adopción, cómo una familia lo recibe y lo adoptan, y que es un caso, es el primer capítulo que yo vi, que me dio mucha ternura, me gustó muchísimo, tampoco es como para spoilearlos, pero plantean cosas que a veces uno dice o da por hecho y dices, wow, qué bonito, qué padre. Sin embargo, de pronto en el proceso de adopción pasan cosas muy simpáticas porque está la niña por la cual adoptan a un perrito de estas características, y la hermanita, que en realidad la hermanita lo veía más como un juego, y entonces lo difícil que era ponerle un poco el límite a la niñita de decir, este perrito no es un juego, este perrito tiene pues otra función en esta casa que no es precisamente la de jugar. Y de pronto se pueden suscitar situaciones que este documental, o por lo menos este primer capítulo, plantea súper bonito. Pero hay un siguiente que no pude ver, de un migrante que tuvo que salir de su país y tuvo que dejar a su perro en su país. Y es una extrañadera espantosa. Yo eso no lo puedo soportar. Dije, no, gracias, voy a llorar
45 minutos que dure esto, no gracias. Pero aquí lo interesante es cómo plantean desde distintos puntos de vista el tema de los perros. Después hay uno de perritos en Japón que es sobre gente que se dedica al cuidado de los perros, estética, cortes de pelo, etcétera, de cómo gasta la gente. O sea, es una mirada alrededor de todo el entorno humano respecto al mundo de los perros, de su cuidado, de su atención, de la convivencia y de la relación que hay entre el humano y el perro en las sociedades actuales. Me encanta, es en formato documental para entender que estos son casos reales, son casos que se van ilustrando a partir de pues la narración propia de la gente que lo vive, de lo que visualmente está uno viendo, el recorrido que hacen los camarógrafos de él, los casos específicos que se van viviendo, y entonces se hacen testimonios muy muy bonitos y en este caso contados de una manera visual preciosa. Esto es Amigos Caninos, que está en Netflix. Y Netflix, que insisto, es documental, pero también ficción. También sacó este año una ficción que a mí se me hubiera antojado, más que verla en Netflix, se me hubiera antojado encontrármela en YouTube y en otro contexto, digamos, pero lo tiene Netflix. Y les digo una cosa, no me encantó, lo quise solo poner aquí porque a lo mejor hay gente a la que sí le gusta. A mí no, creo que no, aunque puedo ser completamente el target, no lo soy tanto porque no fui muy fan de cómo lo desarrollaron. Sin embargo, está ahí. Es una serie que en español se llama, le pusieron Los Pasos de Bruno, o se llama It's Bruno. La premisa no es mala. Es una serie que tiene capítulos de 15 minutos, un formato corto para hacer Netflix, aunque es largo para hacer internet, ¿no? Y ahí me quiero meter en el tema de las series web y de todo eso que ustedes pueden encontrar en mi manual, pero que tiene otras características y que así me hubiera gustado más. Quizás esto yo lo hubiera tolerado un poco más en un formato de unos 7 minutos aproximadamente, que son los tiempos de duración de una serie web de cada capítulo. Pero bueno, creo que 15 lo alargaron y se hace un poco tedioso. Pero ¿de qué se trata It's Bruno o Los Pasos de Bruno? De un chico, un joven que va por la vida con su perro, lo enmarcan como un millennial con su perro, y cómo va en un lugar específico de Estados Unidos, pues obviamente en esto de lo políticamente correcto, cómo interactúa con otras razas, no el perro, sino el humano, cómo vive en un entorno en donde hay gente de color, que hay mexicanos, que hay latinos, que hay de otras nacionalidades. Y cómo a partir de eso también él trató con las mascotas de un cuate que vive solo con su perro y que lo quiere como un hijo, estos famosos perrijos. Y entonces, por ejemplo, bueno, hay un capítulo que sí está muy chistoso, ¿no? Que es el tema de las popós, ¿no? De que este cuate va persiguiendo a una persona que no recoge las popós, no es un dueño responsable. El tipo, a mí el personaje me parece de lo más desangelado. Quizás era la forma, eso es lo que querían, a mí me pareció de flojera absoluta, pero el perrito sí está súper coqueto y de pronto sí plantea cosas que los dueños de los perros a veces sí nos suceden, ¿no? Cuando sacamos a pasear, de pronto la gente lo que dice, de pronto hay gente que se acerca a los perros y los quiere acariciar. Por ejemplo, hay perritos muy sociales, mi Tocotina lo es, hay otros que no lo son. En el caso de esta serie, el dueño del perro odia que la gente apapache a su perro y entonces pone un poco la perspectiva de qué pasa si tú vas con tu hijo y él también lo empieza a acariciar de la nada, ¿no? O sea, pides permiso. Lo mismo plantea con el perro. Y de pronto son cosas que no son tan irrisorias o no son tan alejadas de la realidad porque sucede, ¿no? También hay que tener una clase de permiso o de aceptación para acariciar a un perrito, aunque de pronto a veces uno es atascado y ve perritos y quiere abrazarlos todos, pero también de pronto o con el dueño o con el perrito hay que tener cierto respeto. Entre otras cosas, esto lo que plantea la serie, le encuentran así como It's Bruno o Los Pasos de Bruno. La verdad, a mí como ficción, insisto, creo que estas cosas ficcionadas se ven demasiado falsas o podrían haber sido más orgánicas, pero en esta serie pues no se dio. Y me hace más ruido sobre todo porque lo siguiente que quiero platicarles es de un canal de YouTube que yo tuve la oportunidad de conocer, insisto, por mi emprendimiento que no les he comentado, que se llama Abrazos Verdes, ¿verdad? Y más que un amigo, es un blog
su dueño, bueno, el creador les dice vlog con D, porque son vlogs que suceden alrededor de 2 perritos. Pero es una maravilla y ahí es donde quizás puedo entender un poco las diferencias que a mí me hacen más ruido cuando veo esto ficcionado, que no me encanta, con algo como Más que un amigo, que es una comunidad pues de YouTube, pero también de redes sociales, en donde hay una persona con 2 perritos preciosos, rescatados, de razas que parecería que son de estas complicadas porque como los pitbull, que normalmente se parecería o pensaría uno que, ay, qué horrible, son muy malos y nos muerden a todos. Y bueno, no es precisamente la intención de este canal, pero sí lo es el ir ilustrando y compartiendo cosas que a él le funcionan, como por ejemplo productos, y esto también hace parte de algo activo que sucede en redes sociales y que sucede con estos canales, que es la posibilidad de que estos contenidos no nada más sean un concepto personal, sino que también apoyen o ilustren o sean parte también de otra comunidad de perros y de gente que está haciendo cosas, negocios, que hacen productos y todo esto, porque el cuate se dedica a hacer recomendaciones. Por ejemplo, a veces hace sus vlogs y se lleva a sus perritos a algún evento pet friendly o se los lleva a algún museo o algún lugar donde acepten animales, que obviamente es parte. Él lo hace en la Ciudad de México, pero bueno, es parte de conocer más de esta cultura que cada vez se está extendiendo más y que cada vez la gente está entendiendo más que el acceso a los perritos, sobre todo, es importante en los aviones, en los hoteles, en el turismo, en los lugares para comer. Entonces este cuate va ilustrando padrísimo. Todo esto que sucede alrededor de sus perritos, se los lleva a muchos lugares, pero también las marcas que va encontrando, marcas que le dan beneficios, marcas con productos innovadores, marcas que hacen algo específico para el bienestar de las mascotas. Entonces está bien padre porque podemos encontrar tanto ciertas referencias o reviews que pues sí funcionan como una suerte de influencers, pero son más bien como una manera de ayuda de, ok, este producto es bueno o es malo, y de pronto un comentario de parte de estas personas que se dedican a probar productos a veces se agradecen para tomar una decisión de compra, y que eso realmente es parte de lo que es YouTube. Pero la comunidad de Más que un amigo es maravillosa. Yo lo sigo en Instagram y lo sigo en YouTube y me encantan. Además ya es un canal taquillero, ya es un canal, ahora les voy a decir más o menos cuánto tiempo, a ver, ahora les digo cuánto, no, creo que lo perdí, pero tienen, eso sí, más de 150,000 seguidores, 163,000 seguidores en YouTube. Y el trabajo de este chico audiovisual es muy bonito. Él sale, graba, siempre está poniéndoles a los perritos como sus subtítulos visuales. Es muy bonito, sus perritos son un amor. Me encanta el concepto de Más que un amigo. Síganlo porque son tips, son cosas, es un contenido totalmente de YouTube pensado en estas distintas maneras de tener tips. O sea, de tener como no solo una manera, o sea, un formato específico, sino que se aborda todo, el blog, se aborda el tip, se aborda el tutorial, se aborda el review. Híjole, la verdad vale mucho la pena, sus contenidos son muy bonitos, hay una oportunidad de conocer mucho de lo que pasa alrededor del tema de los perros. Insisto, esto es en la Ciudad de México, pero no significa que no haya otros esfuerzos en otros lugares de la República Mexicana, o bueno, si ustedes nos están oyendo en algunos otros lugares, seguramente hay también gente que se dedica a esto. Y yo, por ejemplo, insisto que el tema me toca muy, muy de fondo. En redes sociales me he metido, en Instagram sobre todo, que te da la oportunidad ahora de generar audio y video. Y hay unas celebridades de mascotas que no les quiero contar. Algunos son porque son mascotas de los youtubers famosos, pero otras son porque lo son. Yo sigo, aquí tengo un listadito
de lo que llaman los perros más famosos de Instagram. El primero es Tuna, que es el perrito, un perrito feo que tiene así, o sea, feo porque, bueno, físicamente a lo mejor dicen, no, ay, qué cosa tan rarita, que tiene sus dientecitos de fuera. Pero en serio la cuenta es muy divertida, le hacen unos videos muy bonitos. Y hay otro, por ejemplo, el canal de Rafael Manteso, que es un cuate que es ilustrador. Y a su perrito lo toma de pretexto para ponerlo en situaciones. El perrito se llama Jimmy Choo. Y entonces lo pone tocando el piano o lo pone, siempre hay un fondo blanco en donde está el perrito y entonces ya el ilustrador le hace ahí su dibujito y entonces como que vuela, tiene un montón de posibilidades. La verdad es padrísimo. Aquí la experiencia es mucho más visual, no es audiovisual, pero la red social ha servido para que este cuate tenga casi 600,000 seguidores nada más por el hecho de que su perrito sea una monada. Y así hay otros, por ejemplo, hay otro perrito que también sigo. Bueno, es que les digo que sigo varios, no nada más por gusto personal, ¿verdad? Hay uno que sigo, que lo amo mil, que lo empecé a seguir porque le pusieron el nombre de mi basquetbolista favorito, que se llama Sir Charles Barkley. Y Sir Charles Barkley es un perrito simpatiquísimo. Está Toppy the Corgi en Facebook. Qué cosa tan linda. Es un perrito, por favor, síganlo. Toppy the Corgi. Qué cosa más bonita es el canal de Toppy the Corgi. Lo ponen siempre en clips chiquititos, sus grandes aventuras, siempre sale de casa y tiene una aventura, a veces es doctor, a veces se va de campamento, tiene un video particularmente hermoso, ahora haciendo estos experimentos que no sé si han visto en YouTube, que se llaman ASMR, que son estas posibilidades de que con audio, video y audio, pero donde prevalece el audio, hacen sonidos que sean así como muy especiales para estimular el sueño y la relajación. Entonces el perrito le ponen un muy potente micrófono y lo ponen a morder vegetales, morder cosas duras. Es una experiencia hermosa, por favor síganlo. Y también sigo en Instagram, este es un perrito, su dueño es un fotógrafo y hace unas preciosidades. El perrito se llama Momo y el canal es de Andrew Knapp. Qué cosa más linda, porque además el perrito se parece mucho a mi Tocotina. Entonces lo pone siempre, hay unas perspectivas muy de fotografía, con profundidad, digamos muy simétricas los encuadres, todo muy precioso, muy cuidado, pero las caras del perrito no tienen desperdicio. Y bueno, esto es por mencionar que en redes sociales pues hay muchas posibilidades, que son también formatos específicos de las redes sociales, en historias, digamos incluso en el IGTV, que se dedican a esto. Pero vamos a seguirle porque ya nos tardamos mucho. Hay otro formato que me parece que ha sido muy afortunado. Creo que es el más afortunado que he encontrado para hablar del tema de la relación entre humanos y mascotas o darnos casos específicos que nos llevan desde el aprendizaje hasta la emotividad, que es el reality. El reality tiene una gran cantidad de perspectivas y pueden ser realities de entretenimiento o de estos de show, que son los que solemos ver en la televisión nacional abierta, pero también hay una suerte de realities que tienen mucho más esta perspectiva, un poco más de documental, porque son grabados y editados, pero que tienen una perspectiva interesante desde donde se toque. Y por ejemplo, un canal que tiene muchísimos años haciendo este tipo de contenidos, o presentándolos más bien, es el Animal Planet. Animal Planet sigue con un programa que tiene muchísimos años ya, que se llama Pitbulls y Convictos, y que es hacer una relación, o sea, la premisa es preciosa, que son de casos reales, pues, de lugares en donde se dedican a rehabilitar pitbulls, y este lugar contrata exconvictos, perdón. Entonces es como una terapia de rehabilitación tanto para los perros malos, entre comillas, y para la gente que sale de las cárceles y que no les es tan fácil conseguir un empleo o que crean en ellos después de pasar un proceso pues complicado, en una situación social complicada.
Entonces, las historias que se cuentan alrededor de esto tienen que ver con lo que pasa en el lugar, con los exconvictos, con los perros y al final cuando hay historias de adopción, porque es un lugar en donde tienen a los perritos para que puedan ser perritos rehabilitados y puedan estar en la sociedad de alguna manera aceptados y bien cuidados y en el entendido de que no son razas peligrosas o que lo es en la medida en la que el dueño pueda ser también un poco agresivo. O entender la naturaleza del animalito. Este es un show, búsquenlo, es lo más precioso del mundo. Y también hay uno, ahora que hablaba de Nat Geo tiene otro que es una hermosura, que se llama Buscadores de Mascotas, que también lo estrenaron este año, y que Buscadores de Mascotas es un concepto brasileño, precioso. La app de Nat Geo para dispositivos todavía está, hoy me enteré que ya la van a descontinuar en octubre, así que por lo menos si en septiembre quieren descargarla y chutarse los capítulos, búsquenlo, Buscadores de Mascotas. ¿Cuál es la premisa? Que Brasil es uno de los países en donde hay una gran cantidad de mascotas y de, pues, dueños, etcétera, bla, bla, bla. Y así como hay mascotas que viven en hogares felices, también hay mascotas que se pierden. Y aquí se trata de un grupo que ha entrenado perritos particularmente para que cuando se pierde uno de ellos, son de estos perritos entrenados que a partir del olor del animalito perdido van siguiendo el rastro y van ayudando a sus dueños a encontrar a los animalitos que pueden salirse por circunstancias de descuido o de alguna otra cosa. Muchos, por ejemplo, en México, por el tema de los cohetes, créanme, se pierden muchísimas mascotas cuando se quedan solos y no soportan mucho y se ponen muy nerviosos con el tema de los cohetes. Bueno, así como esos hay muchos casos. Y lo que hace Buscadores de Mascotas es que te va presentando en cada capítulo 3 casos diferentes, porque son como un escuadrón que tienen varios perritos entrenados para esto y ayudan a los dueños a dar con el paradero y te van explicando, que eso es lo más maravilloso, cómo un perrito entrenado puede seguir una pista y cómo va dando corporalmente señales, ¿no? Veía yo que, por ejemplo, cuando el perrito huele el rastro del perrito perdido, ponen la cola de tal manera que le llaman cola de alacrán. Entonces, cuando para la cola de tal suerte es que saben que el perrito encontró un rastro olfativo. Cuando el perrito ya no encuentra más rastro del animalito, se para en el pecho del dueño, bueno, del entrenador. Y así te van explicando un poco y te van dando pistas de cómo estos casos se van desarrollando a partir de, obviamente, de perros perdidos reales. Y bueno, pues no todos terminan en caso de éxito, obviamente. Hay perritos que simplemente no los encuentran. Hay perritos que afortunadamente aparecen porque el escuadrón no nada más se encarga de hacer el rastreo, sino bueno, de ayudar a los dueños a poner volantes y fotografías, etcétera. Y entonces cada capítulo tiene una dosis en donde dices, chin, no encontraron al perrito. Y el siguiente caso es, no manches, se encontraron y se abrazaron y se besaron y el perrito está feliz. Te llevan por muchos casos desde el aprendizaje de cosas importantes que a lo mejor uno no está exento de que un perrito pues escape por algún descuido se vaya, y cómo de alguna manera hay perritos entrenados para esto y los puede uno más o menos entender, o bueno, se hace una experiencia de entretenimiento hermosa, sobre todo cuando son casos de éxito y ya obviamente te van dando tips respecto a pues qué hacer, a qué medidas tomar cuando un perrito se pierde, etcétera, etcétera. Esto es un programa precioso, la verdad es que visualmente está muy bonito. Y ya para terminar, yo no sé, de verdad no entiendo por qué TV Azteca, si ha tenido cosas pues buenas en que yo creo, es que han sido extraordinarios para hacer realities, no realities tipo La Academia, sino que realities que mucha gente no ha visto, pero que a mí me parece que han sido homologaciones muy interesantes de algunos conceptos estadounidenses o simplemente sus propios, digámoslo así, sus propias aportaciones o sus propias formas o propuestas de entender los realities a la manera mexicana, que se ve muy poco, realmente no.
Y yo me acuerdo, por ejemplo, que hubo uno que ellos replicaron de Estados Unidos, que se llamó, que era el de, ¿cómo se llama? Estos programas en donde ayudaban a la gente a reconstruir casas, sobre todo en los casos de familias que habían tenido algún desastre o alguna pena en la familia, que no tenían dinero y que sus casas estaban en un muy mal estado. Y entonces se apela a la comunidad y la comunidad ayuda. Estos casos en Estados Unidos son más eficaces por el tipo de construcción y en México es un poco más complejo. Sin embargo, en México lo hicieron y fue de verdad muy afortunado. A mí me gustaba muchísimo. No me acuerdo bien cómo se llama. En Estados Unidos el programa era Extreme Makeover, reconstrucción total. Aquí no me acuerdo cómo le pusieron, pero la verdad es que hay algunas cosas muy afortunadas. También replicaron esto de Enchúlame la máquina, que era esto de hacer los carros. Obviamente muchas son coproducciones, pero de alguna manera TV Azteca le estaba apostando a esto, aunque lo pasaran en los horarios más ínfimos, chiquitos, que nadie veía. No entiendo por qué, si eran producciones muy buenas. Así, hace 2 años tuvieron un programa en el estreno de su canal regional que se llama AMás, que muy poca gente lo conoce, muy poca gente lo ve, por lo menos yo no escucho que la gente muera por verlo, y es la apuesta de TV Azteca por tener un canal más regional. De hecho, una de las cosas que dejaron de hacer es que algunos contenidos, por ejemplo, de noticias que pasaban normalmente y que metían, por ejemplo, las noticias de Veracruz, las noticias de Tabasco, de cualquier otro lugar, las metían en el inter de los noticiarios estelares y metían las noticias locales. Ahora lo hacen por medio de este canal AMás, que es de alguna manera como esta representación, quizás un poco más capitalina, pero también le da espacio a las otras regiones del país. Y hace 2 años, cuando estaban lanzando este canal, sacaron un programa que se llamó A Diestra y Siniestra, también un formato de reality, que en YouTube pueden encontrar solo 2 capítulos. Yo no me explico por qué, porque no es tan mal. Y es una elaboración a la mexicana del reality. Pues si ustedes quieren, a lo mejor sí se ve medio actuado o medio fingido, yo no lo sé, pero está entretenido y es el seguimiento que le dan a la gente que trabaja en una tienda que tiene que ver con productos para mascotas, etcétera, pero el dueño es un entrenador y tiene muy buena relación con otras personas que están en el medio de los perros, dentro de los concursos, como del entrenamiento, etcétera. Y entonces se hace un programa que de igual manera entretiene, porque tiene una parte en donde a lo mejor en esta suerte del reality, en donde hay cosas que tienen que ver con el trabajo, ¿no? De si esto no funciona y por qué esto no pasó y no sé qué. Pero en realidad esto es la aplicación también hacia los perros. Y entonces en un capítulo, en uno de los únicos que están liberados, tienen distintos casos que van pasando de gente que el dueño va viendo, o de repente hoy me tocó ayudar a fulano, y entonces van hablando de los casos y te van presentando como una especie de capsulitas. Y tienen, por ejemplo, una que me pareció maravillosa, que es un tema del que poquísimo se habla en México, que es el tema del entrenamiento para perros que ayudan a la gente discapacitada visual o de otras cosas. Hay muy poca cultura en México, hay muy poco que se ha dicho sobre estos temas, y me gustó muchísimo que aquí en este formato de A Diestra y Siniestra lo tocaran. Hablan con el entrenador, hablan con la gente, y todo se hace en este entorno del reality, que lo hace un poco más amable y que no es como si estuviéramos viendo una cápsula de hoy donde pasan de ese tema a las salchichas y al promocional de los pañales. No, aquí todo el tema iba conectado porque son 40 minutos de programa. Y me parecía padrísimo porque era como la propuesta mexicana respecto a un tema del que todavía nos falta mucho. Y en ese marco falta mucho hablar de las adopciones, falta mucho hablar de esterilizaciones, falta mucho hablar de una cultura de mascotas en donde no nada más se tenga que hablar de las tenencias responsables, sino de lo que implica legalmente ahora, que ya se está hablando más en los congresos de cada estado sobre lo que implica la tenencia responsable, ya no nada más en cuanto a los derechos, sino a las obligaciones. Y ciertamente es un tema importante que está creciendo, porque el tema de los perros está creciendo en todo el mundo. Se vuelven más compañía de pronto de lo que uno
podría pensar. Y creo que el hecho de que las pantallas audiovisuales toquen el tema, si lo queremos ver desde el entretenimiento para decir, ay, qué bonito, o para reírnos a carcajadas de los perritos tontitos que se caen o que se pegan o todo esto, está padrísimo, lo hacemos desde el entretenimiento, pero también hay una función social que se cumple. Y ya no, ni siquiera hablé de la televisión pública porque ahora sí ya me extendí muchísimo, pero la televisión pública, el Canal 11 también ha hecho muchas cosas alrededor de los temas de animalitos, en general de los temas veterinarios, entonces que también es una de las funciones de la televisión pública y lo hacen a partir de programas de revista, de programas de entretenimiento, pero que tienen siempre contenidos y datos importantes o de capsulitas. Entonces la verdad es que el recorrido me quedé pues corta como siempre y larguísimo el podcast como siempre, que según yo me iba a tardar nada y ya me extendí un montón. Pero el tema me encanta, aquí soy más usuaria que otra cosa, me gusta el tema y me gusta ver que así como en mi caso por un tema de mi emprendimiento, en donde por ejemplo una de las cosas que yo decía del tema de YouTube es cómo los contenidos de YouTube o de estas plataformas se prestan mucho, obviamente, para hablar de marcas y para hacer como una especie de anuncio, pero aplicado a la vida cotidiana. En mi caso yo lo he hecho, utilizo mis redes sociales, de pronto algunos videos para exponer algunas de las, pues, beneficios o bondades o como le quiera yo decir a lo que vendo. Y por ejemplo sí me doy cuenta lo taquilleros que son los perros, porque cuando yo he llegado a poner contenidos que tienen que ver con algo de nosotros humanos, no pega mucho. Cada vez que pongo una foto o un post de mi perrita, la cosa cambia y entonces la gente tiene mucha más empatía y a mí también me pasa. Entonces, bueno, el tema realmente es maravilloso, me parece que falta todavía muchísimo. Esto estamos hablando 100% de televisión de nicho, de programas restringidos, de programas que encuentras en Netflix, haciendo una curaduría maravillosa. Y de cosas de las que se habla muy poquito, como por ejemplo estos esfuerzos que hace Nat Geo, que me parecen maravillosos. Sin embargo, creo que lo que sí podemos hacer es ir también pidiendo que estos temas pues se normalicen, se hagan cada vez más visibles, sobre todo porque, insisto, no nada más en la parte del entretenimiento, sino hay un montón de cosas respecto al cuidado, esterilización, tenencia responsable, etcétera, que vale la pena o valdría la pena escuchar más en la televisión y en los medios tradicionales, porque pues también los perritos son parte de nuestras familias y como tal los asumimos y los queremos mucho. Así que este podcast que no pude grabar junto a Tocotina porque Tocotina es escapista y no le encanta siempre estar conmigo, pero les voy a poner una foto de mi Tocotina para que la conozcan y ustedes también platíquenme si consumen estos contenidos, si los han visto, si ustedes son dueños de perros o no, porque de pronto podría uno no tener perro pero hacer clic con alguna de estas posibilidades que les conté. Platíquenme de todo esto y visiten mi página www.ratonadetv.com y bueno, ya de pasito si les dio curiosidad, pues también conozcan mi emprendimiento. Me encuentran como Abrazos Verdes MX, estoy en YouTube, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Pinterest y también estamos en una tienda en línea, porque entregamos así a toda la República y ustedes nos pueden buscar como Abrazos Verdes MX y van a ver, son cositas bonitas en donde juntamos el tema de las mascotas con el tema ecológico y por ahí va el tema de la conciencia, para que vean que uno como Ratona de TV es más amplia que el tema de la TV. Me dio muchísimo gusto que escucharan este podcast, coméntenlo, pásenlo, rólenlo y nos estaremos escuchando en el siguiente con mucho más que platicar sobre lo que pasa en las pantallas audiovisuales. Mi nombre es Raquel, gracias por ser parte de Ratones de TV. Bye.